El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, soy yo, no temáis. Muchas veces Jesús nos ha dicho: no tengáis miedo. El miedo no nos ayuda. Jesús trae la calma al agitado mar. Los discípulos en la barca se llenaron de temor. Siempre ante el pecado, ante el temor, ante cualquier mal, debemos volver la mirada al Señor. Mirar al Señor, contemplar al Señor y no temer, y caminar con el Señor aún sobre las aguas. Sobre el mar, que es el símbolo de las dificultades. Esto nos da estupor tan hermoso por un nuevo encuentro con el Señor. Decirle con toda humildad: Señor, tengo esta tentación, me cuesta salir de esta situación de pecado, pero quiero salir. Señor, tengo la curiosidad de saber cómo son estas cosas. Señor, tengo miedo. Y ellos vieron al Señor. Los discípulos vieron al Señor. Que las dificultades, las pruebas de la vida no sean obstáculos para ver al Señor. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Esa mirada al Señor, ese ver al Señor es lo que nos va a llenar de alegría, de gozo, que nadie nos puede quitar. Y llegó la sorpresa del nuevo encuentro con Jesús.
El encuentro con Jesús siempre tiene esto. Nos quita los miedos, nos llena de gozo, de paz, de tranquilidad. Seamos valientes. Somos débiles, pero hay que ser valientes en nuestra debilidad. Y nuestro valor muchas veces debe expresarse en una fuga y no mirar hacia atrás para no caer en la mala nostalgia. No tener miedo, mirar siempre al Señor. Qué bonito. No tener miedo, mirar siempre con los ojos fijos en Él, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Los ojos fijos en Jesús. No dejar de mirar al Señor. Soy yo, no temáis. Estamos leyendo este capítulo 6 de San Juan. Ayer hemos comenzado precisamente en quién creemos. Ayer leíamos, los discípulos salieron contentos de haber sufrido el ultraje, ese ultraje de ser azotados por el nombre de Jesús. Pero ¿quién era Jesús para ellos? Era su Señor, su Dios. El sufrir, el salir contento de haber sufrido un ultraje por un hombre cualquiera, pues a veces no tiene sentido y nadie se atrevería a sufrir por un hombre cualquiera. Llevar con gozo el padecer por un hombre cualquiera, ¿no? Bueno, ser una persona santa, pero los discípulos sufren y se alegran de ese sufrimiento, de haber sufrido ese ultraje por su Señor, por su Dios, ese Verbo encarnado que es Jesús. Y precisamente ayer en el Evangelio leíamos la multiplicación de los panes, que solo puede hacerlo Dios. Y ese Dios hecho hombre, ese Dios encarnado, Jesucristo, nos dice hoy: no temas, soy yo, mírame a mí. Aférrate a mí, y como yo podrás caminar sobre las aguas y no te vas a hundir. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas cuando el Señor lo llamó, y Pedro, mientras tenía la mirada fija en el Señor, no se hundía. Pero cuando desvió la mirada de Jesús y empezó a mirar el viento, el mar, empezó a mirarse a sí mismo, empezó a hundirse. Dejó de mirar al Señor. Mientras miraba al Señor, caminaba sobre las aguas. Dejó de mirar al Señor, comenzó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa, queridos hermanos, ¿no? Miramos al Señor y caminamos sobre las aguas, y no tememos nada, y no tenemos miedo, pero siempre los ojos fijos en Él. Dejamos de mirar al Señor y comenzamos a hundirnos. Y hoy el mundo, la humanidad, ha dejado de mirar a Jesús y por eso se está hundiendo, ¿no? Se está hundiendo. Pero ¿qué hacemos nosotros, los que queremos seguir a Jesús? ¿Qué hago yo?
¿Qué haces tú? No es hora de lamentarse, es hora de actuar, ¿no? Es hora de llevar este mensaje esperanzador a la humanidad de hoy, ¿no? De orar, de sacrificarnos por esta humanidad que se va hundiendo porque ha dejado de mirar a Jesús. Pidamos a la Virgen Santísima que no dejemos de mirar a Jesús.